¿Cuántos vinieron a escuchar una palabra transformadora? Hoy vengo con un mensaje que creo que usted quizás ya ha escuchado y lo ha escuchado muchas veces, al igual que muchas otras enseñanzas. Porque si hablamos de salvación, ¿quién no ha escuchado de salvación? Porque si hablamos de gracia, ¿quién no ha escuchado de gracia? Porque si hablamos del amor, ¿quién no ha escuchado del amor? ¿Cierto que sí? ¿Y quién no ha leído Juan 3:16? Todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cierto que sí? Y lo escuchamos miles y miles de veces. Y vamos a un concierto como el de Medellín y volvemos a escucharlo. Y escuchamos y escuchamos y escuchamos a veces lo mismo. Pero a veces, aunque nos repiten de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo, no dejan de repetirnoslo porque nos hace falta vivirlo. Nos hace falta experimentarlo a una mayor dimensión. Mira al que tiene al lado y dígale: más tiene Dios para darte, dile, que tú para pedirle. O sea, las cosas de Dios son tan profundas, iglesia. Las cosas de Dios son tan inmensas. Dios está sobre todo y es tan soberano que jamás dejaríamos de aprender. Siempre estamos para aprender. Y de un mismo tema y de un mismo versículo, Dios nos puede hablar de miles de formas, de miles de maneras. Así que hoy no es un tema nuevo. Hoy es un tema que necesitas vivir. Hoy es un tema que necesitas apoderarte de él, atarlo a tu cuello, como dice la Biblia, amarrarlo, pegarlo en las puertas, en los linteles, en la cocina, que usted abra la nevera y ahí esté. Que usted abra la alacena y ahí esté. Que usted vaya a montar una olla, a hacer la comida y ahí esté. Es un tema que usted necesita para el diario vivir, que usted necesita para toda su vida. Y yo quiero predicarles acerca de la fe. Acerca de la fe. Y me siento en autoridad porque a lo mejor no tengo la fe que tendrá más de uno aquí, pero sí tengo una fe que ha sido suficiente para mover montañas, que ha sido suficiente para ver la gloria de Dios. Y hoy quiero que usted salga de aquí con la fe suficiente para que sigas viendo la gloria de Dios. Y el título de esta enseñanza es Fe para obtener. Porque algunos de nosotros empezamos obteniendo para poder creer. O sea, Señor, si me sanas, creo en ti. Señor, si me curas, si me bendices, si haces esto, creo en ti. De lo contrario, no. Pero hay algo que es necesario entender, y es que necesitamos tener una fe para obtener el favor de Dios, para obtener la misericordia, para obtener las bondades, los regalos de papá. ¿Y cuántas personas que hay aquí a lo mejor hoy en día se sienten que tienen una fe muy débil, muy muerta, o a lo mejor no tienen nada? Hay otros que se sienten que tienen mucha fe. ¿Cuántos de los que están aquí tienen fe? La otra parte que no levantó la mano no tiene fe. Entonces quiero saber, que la iglesia sepa, ¿cuántos no tienen fe? No le dé pena. No le dé pena decir yo no tengo fe. ¿Sabes por qué? Porque en la vida hay muchas cosas que nos roban la fe. En la vida hay muchas cosas que se nos consumen el creer en plenitud. ¿Sabes? La fe es algo no solamente que viene de parte de Dios, como que nací creyendo. La fe es algo que es producido en nuestro interior. Incluso la fe es un fruto del Espíritu. Quiere decir que se cultiva, quiere decir que crece. Cuando usted ve un árbol dando fruto, ¿será que él da fruto grande de una vez? ¿Será que él da el palo de mango, da mangos de una? No. ¿Cuántos han comido uvas Isabela? No saben qué es eso. Bueno, son unas uvas que son una bendición cuando usted se las echa a la boca.
Pero hay unas que son muy chiquiticas. Y esas chiquiticas me sorprenden, porque de por sí esa uva es pequeña, ¿cierto? Pero hay unas más chiquitas. ¿Usted se imagina esa rama de pámpanos cuando empieza a salir uvas? Yo creo que son una pepita. O sea, son una cosa chiquitica. Entonces, todo empieza por lo pequeño, pero empieza por algo. Y la fe es así. La fe es algo que crece o que mengua. Es algo que puede morirse en nosotros, porque las cosas de la vida nos la pueden quitar, nos la pueden robar. ¿Sabe? Los frutos del Espíritu, muchos de nosotros no los disfrutamos, no porque el Espíritu Santo no quiera producirlos en nosotros, sino porque viene el enemigo y nos lo roba. ¿Y cuántos han sentido que el enemigo les ha robado la fe? Que el enemigo les quita la esperanza, que el enemigo les roba lo que Dios quiere darles. Yo creo que todos aquí hemos pasado por eso. Pero escúchame, familia, quiero que abra su Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos está antes de Santiago, está casi al final de la Biblia. Hebreos capítulo 11. Y en Hebreos capítulo 11, quiero que usted entienda algo que vamos a leer hoy. Quien habló de la fe en este libro, no se sabe quién fue, porque el escritor del libro de Hebreos no se conoce. Algunos estudiosos se lo atribuyen a Pablo, pero no lo pueden afirmar. Pero recuerda que quien escribía las cartas de Pablo, o muchas de las cartas de Pablo, ¿era quién? Lucas. Algunas Pablo también las escribía, pero Hebreos tiene un escritor desconocido, pero dejó algo tan poderoso. Mostró por qué los hombres desde el inicio de la creación lograron tantas cosas, obtuvieron tanto favor de Dios, obtuvieron puertas abiertas, caminos abiertos por donde no lo sabían. Y este escritor empieza a hablar acerca de la fe y él empieza a deducir lo que es la fe. ¿Alguien sabe aquí qué es la fe? La certeza es ¿la qué? La certeza de lo que se espera y la convicción. Ok, mire pues, leámoslo porque eso sí está escrito en la Biblia. Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y esto suena tan bonito, pero es tan duro. Es que es tan duro creer. Se nos hace tan difícil creer, y más en lo imposible. Se nos hace fácil creer, escúcheme, se nos hace fácil creer en las cosas naturales, en lo negativo, pero en lo positivo, en las cosas de Dios, en los propósitos de Dios, se nos hace tan difícil creer. Y te voy a decir que tú puedes creer, pero tú crees la mentira o crees la verdad. Y haces con tu fe una acción de creer aún en el engaño. Espera, ahora yo te explico. Tú vas al médico y el médico te dice: hermano, te mueres en 3 meses. Y tú te lo crees. O sea, facilito te crees un dictamen médico. ¿Sabes, iglesia? Yo no sé, yo todavía no me lo he hecho, pero me lo voy a hacer. Porque yo también considero que la ciencia es algo importante, que ha avanzado y que es necesaria para nosotros. Por eso hay médicos como María Eda, que está aquí con nosotros, que es una médica especialista, y que damos gloria a Dios por gente que se prepara como ella. Amén. Escúchame, fui al médico, me sacaron una cita para la vasectomía y me puso el aparato en el dedo, y yo veía que la señora hacía caras. Me lo puso en otro dedo, me lo puso como en todos los dedos.
y no le daba. Y me dijo, ¿usted es deportista? Y yo le dije, no, no señora. Y me dijo, es que es muy raro porque este aparato no me lee los signos vitales. ¿Usted está muerto o qué? Yo dije, pero está malo. Me dijo, no, mire que sirve. Y para mí mismo, no me lee. Entonces me sentó en una camilla y me tomó la presión y toda la cuestión. Y me dijo, mire, le voy a mandar un electro. Porque las únicas personas que el corazón les trabaja lento es la gente que hace ejercicio, porque tienen un hábito. Pero si tú me dices que no haces ejercicio, esto y lo otro, tu corazón trabaja muy despacio. Y yo tengo que descartar si eso es un problema. Te voy a mandar este electro y te lo tienes que hacer rápido. Ya van como 20, casi un mes y no me lo he hecho. Yo no sé, pero así fácilmente alguien te viene y te dice, oye, sufres del corazón, te puedes morir en cualquier momento. Así fácilmente alguien viene y te dice, te lo hace saber, hey, tienes un problema en tu cuerpo que es una enfermedad terminal. Y cuando escuchas eso, fácilmente dices, sí, estoy enfermo, te creíste todo. Tuviste fe a un dictamen negativo, pero se te olvida que la Biblia te está diciendo que Cristo llevó tus enfermedades en la cruz del Calvario, que Cristo murió por ti y que llevó en su cuerpo y cargó por ti las enfermedades, la culpa, la maldad y un montón de cosas. Estábamos en Medellín en una piscina. El pastor de Medellín, dentro de poco muchos le van a conocer. El pastor de Medellín le da miedo tirarse por el tobogán. Fuimos a unas piscinas con unos toboganes impresionantes. Él se tiró por uno de esos toboganes y cuando él venía allá, él sentía que entró en pánico. Cuando cayó a la piscina, él empezó allá, él debe de estar viendo esto hoy. Él empezó allá a chapalear y él decía, pero Dios mío, qué piscina tan honda, ¿qué está pasando? Y él me contaba en estos días y me decía, mijo, yo me entregué, yo no veía escapatoria, yo me estaba ahogando en esa piscina y le dije, Señor, no, ya de aquí no me salvo, esta piscina está muy honda. Cayó acostado y no era capaz de pararse del pánico tan tremendo. Pero entonces eso había pasado antes. Ahora que volví, yo le dije, primo, vamos, porque él es primo mío, ese es pastor, pero es primo mío. Le dije, vamos y nos tiramos por ese tobogán. Y yo todo contento allá, que nos íbamos a tirar por todo ese poco de cosas. Y eso, que tengo un dictamen que el corazón trabaja lento. Y entonces le dije, no, vamos, nos montamos y nos tiramos por ese tobogán. Y me dijo, no, mi hijo, yo quedé purgado. Yo le dije, no tenga miedo, que la promesa de Dios es que usted va a vivir largos días, porque Dios tiene un propósito extraordinario. Así que ahogado no se va a morir, vamos, y se tira. Y dijo, no. Sabes, a veces aunque tenemos promesas de Dios, hay temores que nos impiden disfrutar de las bendiciones de Dios. Y eso es una bobada, lógico, nadie lo va a obligar a que se tire, ¿cierto? Pero sabes, si lo traes a colisión a tu vida, hay veces que te limitas a hacer cosas por el temor. Te da miedo y dejas de hacerlas y de vivir la vida al máximo por un miedo, cuando sabes que tienes una promesa de Dios. Te da miedo predicarle a tu familia porque ¿qué dirán? Cuando sabes que Dios te ha dicho, yo voy a trabajar por tu casa, yo voy a salvar a los tuyos, yo voy a hacer algo, y tú no puedes parar de hacer mella en el corazón de tu familia, porque si Dios te lo prometió, Él lo va a hacer. Pero el miedo nos limita, el miedo nos roba la fe. Entonces viene este escritor y dice, es pues la fe la certeza
¿Qué es certeza? Seguridad. ¿Qué otro sinónimo hay para certeza? Confianza, firmeza, ¿sí o no? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza de que eso vendrá. Y hay cosas que a lo mejor no las ves en este momento, pero por la fe tienes que empezar a verlas. Hoy vas a salir de este lugar con una fe viva, activa. ¿Sabes por qué? Porque Dios es experto en derramarse desde la cabeza hacia los pies. O sea, Dios no ungió nunca a nadie desde los pies hacia la cabeza. Dios ungió siempre desde la cabeza hacia los pies. Baja por el rostro, baja por el cuerpo, baja incluso, dice la Biblia, por las barbas. Y quiero comentarte algo. Como tu pastor me siento en la seguridad de que tengo la fe bien puesta en el que me ha llamado. Y quienes han andado conmigo dan testimonio de lo que Dios hace con nosotros. A donde vamos, Dios está haciendo algo por nosotros. Dios está abriendo puertas gloriosas, impresionantes. El lugar en donde usted está sentado es un milagro de Dios. Te hago una pregunta: ¿qué tanta fe tienes? Porque si tu milagro dependiera de tu fe, ¿crees que ese milagro llegaría a tus manos? Porque mucha gente de la Biblia, mucha gente que leemos en la Escritura, muchos de los que Jesús sanó, Jesús les dijo: por tu fe has sido sano. Por tu fe has recibido el milagro. Por tu fe has conquistado. Por tu fe, mira, sorprendente, por tu fe. Y si Dios te dijera cuál es tu fe, ¿cuál es tu fe? Porque más fácil crees a ¿qué? ¿A la mentira que a la verdad? ¿Sabes por qué hoy hablo de fe? Porque necesitamos fe. ¿Cuántos reconocen que necesitamos fe? Bendecido usted que necesita y que reconoce que necesita fe. Porque así como serán consolados los que lloran, serán multiplicadas las fuerzas y la fe de aquellos que la necesitan. ¿Por qué la fe? ¿Por qué hoy fe? ¿Por qué hoy hablamos de fe? Porque la fe es una de las bases fundamentales para el cristiano poder vivir. Porque sin fe, escúcheme, versículo 6, Hebreos 11:6 dice así: porque sin fe es imposible, diga conmigo, imposible. Dígalo bien fuerte: imposible agradar a Dios. ¿Sabes que en la Biblia se halle la palabra imposible? Es escaso. O sea, es escaso hallar la palabra imposible. Pero en este caso hemos hallado la palabra afirmando que hay una imposibilidad. A ver, quiero que entiendas esto. Quien tiene a Dios tiene ¿qué? Todo. O sea que Dios es capaz de hacer ¿qué? Cualquier cosa. Y Dios te está diciendo que hay algo que imposibilita tu vida, que hay algo que te corta, que te limita, y es la falta de fe.
Sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que tú puedes hacer 1001 cosas, pero no tienes fe, no agradas. Entonces la fe es importante porque por fe te mueves. ¿Sabe por qué hoy estás aquí? Por fe. ¿Sabes por qué a veces caminas por ahí cuando no tienes fuerzas? Porque hay alguien que cree en ti. Porque hay alguien que tiene fe. Porque hay alguien que ha dicho: no, tú no te vas a quedar ahí, tú no te vas a morir ahí. Yo estoy orando por ti porque creo lo que Dios va a hacer en tu vida. ¿Sabes cuántas veces has querido tirar la toalla, desanimarte, soltarte, pero por la fe de otro te has levantado? ¿Cuántos hoy pueden mirar su vida y decir: gracias, Señor, por la gente que has puesto, que ha creído en mí? Gente que cuando tú ya no dabas para más, creyó en ti. Gente que cuando tú estabas pecando y que tú dijiste: no, ya me tiré la vida, ya no hay oportunidad para mí, vinieron y tú creíste que esas personas te iban a decir: pecador inmundo, arrepiéntase, hijos del diablo. Que en vez de venir así, vinieron y te dijeron: oye, ¿sabes qué? Tú puedes salir de eso. Y ahora más que nunca vas a servirle al Señor, porque tu llamado Dios te lo ha hecho y va a ser una realidad. ¿Y cuántos pueden dar gracias a Dios por esa gente? Gente que ha creído por nosotros cuando nosotros hemos perdido la fe. ¿Saben? La fe es esencia en nuestra vida como cristianos. No me digas que eres cristiano si no crees. Porque bienaventurados los que creen sin ver. Porque algunos lo vieron, pero Jesús le dijo a sus mismos discípulos: ustedes me ven, pero más bienaventurado que ustedes son los que creerán en mí sin haberme visto. Y tú eres bienaventurado porque sin ver a Dios, sin ver a Jesús en carne y cuerpo ahí presente ante ti, has creído en Él. Y porque has creído verás la gloria de Dios. La seguirás viendo en tu casa y en tu familia. Con la fe alcanzamos grandes logros, tal como lo hicieron los hombres de la Biblia. Quiero que lea conmigo el versículo 2. Dice: porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y me sorprende este versículo 3, porque de modo que lo que va a ser en tu vida, en tu casa, va a ser hecho de lo que no se ve con los ojos naturales, sino con los ojos espirituales de la fe. Lo que tú vas a disfrutar el día de mañana, lo que tú vas a tener del favor de Dios, va a ser lo que tú estás viendo con tus ojos espirituales y no con tus ojos naturales. Porque los ojos naturales ven lo que otro te dice, ven lo que te rodea. Viene el criticón, viene el murmurador, viene el que te quiere tumbar, el que te quiere hacer la judía. Yo nunca he entendido qué es ese dicho de la judía. Sí, lo quiere falsear, pero es que el judío es falseteado. No he entendido bien el dicho, pero el que te quiere clavar la puñalada por la espalda. Vienes y vas a emprender un negocio y viene el otro y dice: no, pero ¿cómo vas a hacer eso? Hermano, voy a comprar un carro. No, pero ¿qué carro vas a comprar? No compres carro, papi, no ves cómo está la cosa. O sea, vienes como con una buena actitud, y si miras con los ojos naturales no puedes hacer nada. Hermano, ¿cómo le parece que va a meterme en un negocio de empanadas? Voy a vender empanadas. No, es que si me vendo 500 empanadas, yo sé que me las voy a vender. Hombre, usted es que
está soñando despierto, ¿qué, hermano? Usted sabe qué tiene que hacer para venderse 500 empanadas. Y empieza, usted que tenía ese anhelo, esas fuerzas, ole, sí, ¿verdad? 500 empanadas, no, ¿y a quién le vendo yo 500 empanadas? Mira que tienes al lado, dile, cuida quien habla a tu oído. ¿Cuántos emprendedores hay aquí en la iglesia? A ver, levanten la mano los emprendedores. Cuando decidiste emprender, tuviste que tener fe. Pero muchos te criticaron, te murmuraron, te dijeron eso no va a ser posible. ¿Sabe qué dijeron personas de esta iglesia? ¿Sabe qué dijo gente de usted? Porque usted forma parte de esta iglesia. Dijeron, allá no van a haber gente buena. Allá todo el mundo va a ser como el pastor, un rebelde, un descarriado. Eso no va a prosperar. Allá no hay la bendición de Dios. Allá el diablo es el que está haciendo culto en y me da risa, ¿sabe por qué? Porque estamos como estamos, porque la gloria del Señor está sobre nosotros, porque el Señor va con nosotros, porque el Señor ha abierto el camino. Y si yo escuchara lo que la gente dice de nosotros, ay, iglesia, no estuviéramos ni en este local. Porque tú dices, vamos para un local más grande, y la gente empieza, ¿y cómo lo vamos a pagar? ¿Y de a dónde más plata? Uy, ese local que paga el pastor tiene que valer un poco de plata. ¿Y de a dónde va a sacar para pagar la otra? Hay gente que empieza a decir, no, malo está haciendo por ahí negocios chuecos. Y entonces si tú empiezas a poner cuidado a lo natural, pierdes la visión espiritual. Tienes que ver y enfocar. Escúchame el versículo 3, que esta palabra te entre al corazón. El versículo 3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no fue, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Se lo voy a leer de atrás para adelante, ¿cómo? ¿Sí? De atrás hasta al inicio. Para que usted vea qué va a pasar cuando usted se active en fe. Cuando usted se active en fe y vea lo que no se ve, eso que usted está viendo se va a materializar por la fe. Y sus ojos y los ojos de los que no creyeron en usted lo van a ver. Lo van a ver. Gloria a Dios por el que lo cree. ¿Sabes, amado? La fe te lleva a obtener lo sobrenatural. ¿Quiénes quieren vivir en lo sobrenatural de Dios? ¿Sabes? Para vivir lo sobrenatural no necesitas plata. Para vivir lo sobrenatural de Dios no necesitas posición. Para vivir lo sobrenatural de Dios necesitas fe. Porque por la fe obtendrás cosas que ni siquiera con la plata podrías conseguir. Llegamos a Medellín y entramos al estadio por la puerta occidental. Había ya un poconón de gente. Dijimos, nos va a tocar en las peores sillas. Entramos por el estadio. Cuando empezamos a escuchar Daniel Restrepo, hay un Daniel Restrepo aquí. Tiene que haber un Daniel Restrepo aquí en medio de la multitud. Y adivine cómo es mi apellido: Restrepo. ¿Y mi hermano cómo se llama? Daniel Restrepo. Y nosotros apenas entrando al estadio, eso así lleno de gente.
Y entonces yo ahí mismo me activé y dije, eso somos nosotros, mire señora, vea. Y ahí mismo vea, y yo soy el pastor Josué Restrepo, y mi hermano se llama Daniel Restrepo, y nosotros somos la familia, venimos desde Armenia. Y empezaron a gestionar, mire, yo no sé cómo, pero terminamos abajo en la plataforma. Se interpusieron unos no nos creían, ¿cierto? No, que venga, que llamen a yo no sé quién, que llamen yo no sé a dónde. Y llegó una señora y dijo, no, qué pena con ustedes, pero los que ya llamaron, los llamaron y ya pasaron. Estoy seguro, y analizando, estoy seguro que éramos nosotros. El enemigo nos quiso robar la bendición. Cray, nos devolvieron. Una persona nos devolvió. Y nos gozamos parte del evento desde abajo, pero a lo lejos. Pero Dios dijo, no, yo los quiero a lo cerca. Yo los quiero cerquita. Y en medio de todo el evento, en medio de todo lo que sucedió, antes de que pasara Barak a cantar y a disfrutar el tiempo de administración, fui y me acerqué a la misma persona que nos sacó, y esa misma persona nos dio permiso para pasar a VIP por delante de los pastores, por delante de aquellas personas que habían escogido. Estuvimos ahí a las sillas de al frente, las más cercanas al evento, y nos disfrutamos el gozo del Señor en medio de ese estadio. Aquí está. Todo eso no es casualidad. Todo eso es producto de creerle al que todo lo puede. Yo miraba y sabe, era analizado en mi casa cuando estaba estudiando este tema. Yo analizaba, habían meras viejas operadas allá al frente. No se dieron cuenta. Dijo Cray, me hizo dar risa. Digo, yo no saco el celular, que todo el mundo tiene iPhone. Estábamos ahí, yo miraba al lado con una nariz así operada. No le estaba mirando. Ahí, así, cinturita y bien vestida. Y compraban allá adentro, que eso que valía un poco de plata, y comían papas. Y yo ahí en medio de nosotros, ahí, y nosotros disfrutando en medio de ellos. Fuimos a Melgar por estas sillas. El dueño de estas sillas nos dio una habitación para dormir. Bañamos toda la tarde, porque cuando tú crees, se bañó hasta el turbero que vino a recoger las sillas en la piscina. Porque cuando tú tienes fe, tu fe alcanza para otros. Tu fe alcanza para otros. Y nos trajimos esto por la plata que nadie se imagina. Todavía le debo al Señor. Me lo traje hasta fiado. Porque lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. ¿Cuál es tu imposibilidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu circunstancia adversa? ¿Cuál es lo imposible? ¿Tu esposo, tu esposa? Lo que para ti es imposible, en la fe Dios lo hace posible. Bueno, pastor, pero ¿cómo sé que tengo fe? ¿Cómo sé que tengo una fe de Dios? Mira, te voy a decir eso. Cuando tú tienes fe, se ve en tus acciones y no se queda solamente en tus pensamientos. No sé si me están entendiendo. Cuando tú tienes fe, cuando realmente la tienes, no se queda solamente en el pensamiento, sino que va en acción.
Santiago 2:17. Acompáñeme, por favor. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Sabe cuál es el problema de algo muerto? Que no sirve. Médicamente se pueden morir partes de nuestro cuerpo, ¿cierto? Por eso se cangrena, ¿cierto? ¿Qué hay que hacer con algo que está muerto? ¿Ah? Hay que mochar, ¿cierto? Hay que estirpar. ¿Para qué le sirve a usted su abuelita muerta? Para reclamar la herencia. Imagine usted con un muerto en la casa, ¿para qué? ¿Qué trae un muerto? ¿Qué trae un muerto? Enfermedades. Imagínese usted vivir con un cuerpo putrefacto en su casa. No se lo aguanta, no se lo aguanta. Y la Biblia está diciendo que la fe sin obras es muerta. ¿Para qué le sirve la fe si está muerta? ¿Para qué? Para nada. Así que coja a la persona que tiene al lado y dígale: necesitas tener obras sobre tu fe. Aquí viene. Hermanos, vamos a ir al retiro. Amén, pastor, por la fe. ¿Sabe qué necesita esa fe? Obras. Porque te vas a quedar en tu casa si no te activas. Porque te vas a quedar en la misma situación o en la misma posición si no tomas acciones. Señor, yo sé que tú vas a cambiar mi hogar. Sí, tú le crees a Dios, entonces tienes que tener ¿qué? Fe. Y esa fe tiene que ir acompañada ¿de qué? De obras. No, que es que el amor se me está apagando. Préndalo, papá. Préndalo. Si no sabe cómo, yo le presto esa pipa de 70. Pero haga algo que active nuevamente las cosas. Porque por más que creas, si te quedas ahí sentado, no va a pasar nada. La fe sin obras es muerta. Y quiero que vaya conmigo al libro de Marcos capítulo 2 versículo 1. Marcos capítulo 2 versículo 1. Cuenta una historia que la verdad es apasionante. La voy a leer rápidamente. Tengo buen tiempo. Así que dice así: entonces Jesús entró otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por ¿cuántos? Por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, al ver Jesús la fe de ¿quiénes? ¿Del paralítico? No, de ellos, de sus amigos. Al ver Jesús la fe de ellos, ¿por qué Jesús vio la fe de ellos? ¿Qué tal que ellos se hubieran quedado afuera diciendo: no, el Señor va a venir, no, el milagro va a suceder, Él va a llegar aquí y aquí nos sentamos hasta que llegue? ¿Por qué Jesús vio la fe de ellos, iglesia? Porque ellos tomaron acción y se mostraron ante Jesús. Hicieron lo que en sus capacidades podían hacer. ¿Será que ellos podían sanar a su amigo? No.
pero sí podían subirse al techo y meterlo a esa casa como fuera. Porque eso es lo que ellos podían hacer. Entonces, escúchame, porque la fe tuya tiene que ir acompañada para que suceda lo imposible de las capacidades hasta donde tú puedes. Y hay cosas que puedes hacer, pero no las haces, por eso no ves la acción de Dios. ¿Cuántos creen que Dios les puede dar un buen trabajo? No le va a llegar a las manos, vaya búsquelo. Vaya búsquelo. Toque las mejores empresas, lleve su carta laboral, hágase una buena presentación y va a ver que esa acción le está mostrando a Dios, así como estos 4 hombres. Y Jesús dijo: ¡ay, qué fe la de estos! Hasta por el techo lo metieron. Sus acciones mostraron su fe. Tus acciones, ¿qué muestran de ti? ¿Qué es lo que muestran tus acciones? Fácil es decir: yo confío en el Señor. Pero cuando viene el problema, ¿qué es lo primero que haces? Vamos, iglesia. Analiza tu vida, porque tú puedes decir que crees en Dios, pero ahorita mismo vienen y te van a embargar, te van a quitar, y ahí mismo empiezas: ¿pero por qué a mí? Señor, ¿y por qué esta situación? ¿Crees o no crees? Tus acciones muestran a quién le crees. Al ver Jesús la fe de ellos, versículo 5, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Este hombre recibió el milagro a causa de la fe de sus amigos. Y esto me llevaba a pensar algo: ¿cuántos de tus conocidos están recibiendo el milagro a causa de tu fe? ¿Cuántas vidas están transformándose a causa de lo que tú crees? ¿Cuántas personas están recibiendo el favor de Dios porque tú has decidido creerle a Dios? ¿Sabes? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad, porque nuestra mentalidad a veces es que otro haga para yo luego hacer. Que primero sea mi papá, mi mamá, o que primero sea este, aquel, el otro. Si fulanito no lo hace, ¿por qué lo tengo que hacer yo? Levanta tu mano derecha al cielo conmigo y di conmigo: así otro no lo haga, yo lo voy a hacer. Así otros no crean, yo voy a creer. Amén. ¿Cuántos lo creen? El sistema del mundo te enseña que para creer, primero tienes que ¿qué? Ver. El reino de Dios no es como el mundo. El reino de Dios se mueve diferente. ¿Y sabe qué dice Dios? Si quieres ver, primero tienes que creer. El mundo te dice: primero mire y después crea. Dios te dice: primero creas
y después verás. ¿Cuántos quieren ver? ¿Cuántos quieren ver las cosas sobrenaturales de Dios? Tienes que creer. Voy a terminar porque hay un consejo bíblico y es que toda la Biblia habla de fe. Desde la creación del mundo, la Biblia habla de fe. Y 2 Corintios 5:7, Pablo dice así: vivimos por fe y no por vista. Porque por fe andamos, no por vista. Vivimos por fe y no por vista. ¿Sabe? Ahí hay una gran diferencia. El que vive por fe, vive en otra dimensión. Pero el que vive por vista está limitado a simplemente lo que lo rodea. No puede visionar, no puede ver más allá de lo que lo rodea. En cambio, el que vive por fe sabe hacia dónde va. El que vive por fe, aunque no está en su momento, en lo que está creyendo, sabe que va a llegar allá. ¿Sabe, iglesia? Te voy a decir, una de las cosas que Dios ha hecho cuando viene alguien a esta iglesia es decirnos para dónde vamos. Pero eso no es nuevo para mí, porque ya Dios lo puso en mi corazón desde muy niño. He soñado con las cosas grandes. Cada vez que escucho a alguien decir: Josué, Dios te va a llevar a esto, te va a llevar a aquello, yo digo: Señor, simplemente estás confirmando lo que siempre he creído, lo que siempre he visto en mi pensamiento, porque se los he dicho a ustedes. Vamos a rescatar a la prostituta, vamos a rescatar al drogadicto, vamos a rescatar a la gente de la calle, al sicario, al matón, al mentiroso, al que sea, al homosexual. Todos ellos estarán aquí sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Su familia, su casa servirán a Dios. Y no seremos cualquier cosa. Y siempre lo he dicho. Alguien que pueda testificar, que me lo ha escuchado decir desde que iniciamos en lo pequeño, levante su mano. Desde mis inicios, desde que éramos 5 personas en una sala, yo dije: somos grandes. Nunca me he visto como pequeño, siempre me he visto como grande, porque no es mi poder, no son mis capacidades, son las capacidades de Dios. Es su poder, es su gloria. Y tú, escúchame, iglesia, tú vas a hacer lo que Dios dijo que serás, si lo crees. Porque si siendo águila te crees pollo, vas a vivir como pollo, siendo águila. Porque si siendo hijo te crees un pobre perrillo muerto, como dijo Mefibosé, entonces serás un perrillo muerto sabiendo que eres hijo. ¿Sabes? Porque te sentarás a la mesa del rey si lo crees, o comerás de las migajas que caen de la mesa del rey, si crees que has sido llamado a comer migajas. Pero si crees que has sido llamado con propósito a cosas grandes, que vas a impactar, que vas a llevar el mensaje, que vas a hacer de salvación para otros, que vas a hacer lo que Dios te llamó, eso serás. Porque una cosa hay clara en la palabra: lo que más te metes en tu corazón, hacia allá caminarás. Porque donde está el pensamiento, tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿En quién está tu confianza? ¿En quién estás creyendo? Abraham era viejito. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando recibió promesa? 90. De 90 para arriba. Creo que eran 98, no me acuerdo.
Pero ¿sabe qué dice Hebreos 11:11? ¿Sabe qué dice Hebreos 11:11? Léalo conmigo, yo voy a apagar esta luz. Mire lo que dice Hebreos 11:11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió la fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y asimismo te dice el Señor: si crees que soy fiel en lo que te he prometido, verás lo imposible. Vas a ver las cosas que son imposibles para ti, para tu casa, para tu familia, hechas posibles por Dios. Romanos 10:17. ¿Cómo tengo fe cuando tengo poquita o no tengo nada? Porque usted a lo mejor dice: sí, pastor, pero usted va a VIP por la fe y porque Dios es muy bueno con usted, pero yo quiero también tener fe. ¿Cómo tengo fe? Pues bueno, yo le voy a decir cómo tenemos más fe. La Biblia nos enseña cómo se obtiene la fe. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice así: así que la fe viene como resultado. La fe viene como resultado ¿de qué? De oír ¿qué? La palabra de Dios. Tienes que escuchar más la voz de Dios. Tienes que sentarte a leer la Biblia. Tienes que escuchar a hombres y mujeres que te hablen realmente el propósito de Dios. No siempre va a ser lo bueno. No siempre va a ser que vas a tener casa, cómo hacerte rico en 5 pasos. Cómo adelgazar, así comas pan. No. O sea, no siempre vas a escuchar lo que quieres escuchar. Porque la voz de Dios no siempre viene para decirnos lo que queremos oír, sino lo que necesitamos. Y si tú necesitas ser corregido, la voz de Dios vendrá para corregirte. Pero eso te llevará a niveles de fe extraordinarios. La fe, diga conmigo, la fe se recibe y crece por oír la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Escúchala todos los días en tu casa, en tu cuarto, en tu trabajo, en tu cama, en tu celular. Escúchala. Porque cuando tú la escuchas, tu fe se aumenta. ¿Sabes por qué nos descarriamos? ¿Sabes por qué el pecado es tan peligroso? Porque el pecado tiene una acción sobre la fe. El pecado trabaja sobre la fe del hombre. Cuando tú pecas, el pecado te mata la fe. Cuando tú abres las puertas al enemigo y empiezas a permitir el pecado en tu vida, terminas, después de haber creído en Dios, terminas preguntándote: ¿será que Dios existe? ¿Será que Dios es verdad? Y empiezas a morir a la fe, porque dejaste de escuchar la voz de Dios y permitiste el pecado en tu vida. Algunos no van a creer en lo que hablas. Ellos te necesitan no solamente con palabras de fe, sino también con acciones que acompañen tu fe. Primera de Timoteo 4:12 dice la Biblia: que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza. ¿Das testimonio de tu fe, iglesia? Primera de Corintios 2:4 dice así: y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con la demostración y el poder
Tienes que acompañar lo que crees con acciones. Si te preguntas por qué somos la iglesia que somos y por qué seremos la iglesia que vamos a ser, no es por las capacidades del pastor, no es por las capacidades suyas, ni porque usted diezme mucho o diezme poco. No es porque usted saque del banco plata y bendiga a la iglesia. Es porque creemos en un Dios que es dueño del oro y de la plata. Es porque creemos en un Dios que abrirá las puertas que tenga que abrir y traer las personas que tenga que traer y hacer de su obra lo que Él quiera hacer. Porque esto no es mío. El día de mañana yo me voy, queda Cray, queda alguno de ustedes, queda el que quiera Dios poner y seguirá la obra si tenemos la fe puesta en el autor y consumador.